mi nombre es María Laura Uribe. El muestreo es un método estadístico que se utiliza para obtener información de una muestra o parte de una población con ciertas características parecidas, de la cual luego se podrá realizar inferencias estadísticas teniendo en cuenta un posible margen de error según las probabilidades. La utilidad del muestreo es que mediante este método se facilita y se economiza en la investigación y en la recolección de datos. Entre los conceptos básicos podemos conseguir población, que es un conjunto de elementos sobre los cuales se va a investigar. Estratos, un grupo dentro de una población. Muestra, parte de los elementos seleccionados de una población para realizar un estudio. Diseño de muestras, conjunto de procedimientos que se utilizan para seleccionar una muestra de la población que se va a estudiar. Elemento, es un objeto, parte de la muestra sobre el cual se hace una medición. Parámetros son los valores que describen las características de una población. Censo es la medición de los elementos de la población. Estadísticas, mediciones que describen las características de una muestra. Inferencia estadística es un proceso de deducción sobre poblaciones a partir de la información contenida en muestras. Buenos días, mi nombre es Álvaro Serrano. Algunas características importantes son las siguientes. El tamaño de la población se refiere al número total de elementos en la población. La distribución de la población describe la forma en que se distribuyen los valores o atributos en la población, como la distribución normal, la distribución uniforme y la distribución binomial, entre otros. Los parámetros poblacionales incluyen la media, la varianza, la proporción, la desviación estándar, entre otros. La variabilidad se refiere a la variación o dispersión de los valores en la población. Puede ser medida a través de la varianza, la desviación estándar u otros indicadores de dispersión. La homogeneidad o heterogeneidad se refiere a si los elementos de la población son similares o diferentes entre sí. Y por último, el objetivo del estudio, que la población puede ser definida en función del objetivo del estudio. Por otra parte, en la muestra tenemos algunas características importantes, como son las siguientes. El tamaño de la muestra es el número de elementos o individuos que componen la muestra. La representatividad, esto significa que los elementos seleccionados de la muestra deben reflejar las características y la variabilidad de la población de manera adecuada. El muestreo aleatorio, la selección de los elementos de la muestra debe realizarse de manera aleatoria y sin sesgo. La independencia, los elementos de la muestra deben ser seleccionados de forma independiente, es decir, la selección de un elemento no debe influir en la selección de otros elementos. El tamaño adecuado, el tamaño de la muestra debe ser suficientemente grande para proporcionar una representación adecuada de la población. El objetivo del estudio, la muestra debe ser seleccionada en función del objetivo del estudio. El error muestral es la diferencia de los valores estimados de la muestra y de los valores reales de la población. Y por último, las condiciones de recolección de datos, que la muestra debe ser recolectada de acuerdo a un plan de muestreo cuidadosamente diseñado. Por parte de las condiciones de que debe cumplir la muestra, tenemos el tamaño de la muestra, el muestreo aleatorio, la independencia, la representatividad, que ya fueron explicadas las características, y por último, la ausencia de sesgo, que la muestra no debe estar sesgada, es decir, no debe favorecer la inclusión de ciertos tipos de elementos o excluir otros de manera sistemática. Mi nombre es Ana Rivas y hay diferencias entre muestra y muestreo. Iniciando con su definición. La muestra es una parte seleccionada de una población más grande, mientras que el muestreo es el proceso de seleccionar esa muestra. Objetivo. La muestra tiene como objetivo representar y hacer inferencias sobre la población, mientras que el muestreo tiene como objetivo seleccionar una muestra representativa de la población. Su naturaleza. La muestra es el resultado del proceso del muestreo, es decir, los datos recopilados de una población, mientras que el muestreo es el proceso de selección de esa muestra. También tenemos diferencias por su tamaño. La muestra puede tener un tamaño específico y se selecciona de acuerdo con criterios establecidos, mientras que el muestreo implica seleccionar una muestra de tamaño apropiado para obtener resultados representativos. Tenemos la diferencia por aplicación. La muestra se utiliza para realizar análisis y generalizaciones sobre la población, mientras que el muestreo se utiliza para garantizar la representatividad de la muestra en relación con la población. Pasos para determinar el muestreo. 1. Definir el objetivo del estudio. 2. Identificar la población objetivo. 3. Seleccionar el marco muestral. 4. Determinar el tamaño de la muestra. 5. Seleccionar la técnica de muestreo. 6. Realizar la selección de la muestra. Y 7. Analizar los datos de la muestra. Mi nombre es Mariana Ávila y yo les voy a hablar un poco sobre las técnicas de muestreo. El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en la que puedes realizar una selección de una muestra estadística centrada en el estudio y análisis de grupos específicos de una población por medio de una elección aleatoria. Tiene características básicas, basadas en el cálculo de las probabilidades, no existe influencia sobre el tratamiento de los datos más que la que se realiza al azar, se utilizan diversas fórmulas, permite calcular su margen de error y busca incluir en la muestra datos dispersos.
Tiene ventajas como que es rentable, es simple y fácil, no es técnico, y desventajas como que los resultados obtenidos pueden ser difíciles de interpretar, en ocasiones el error de muestreo puede ser muy alto, se necesita un listado de toda la población y las muestras pequeñas pueden ser no representativas. El muestreo aleatorio simple es un subconjunto de una muestra elegida de una población más grande, donde cada individuo se elige al azar y por pura casualidad. El muestreo aleatorio sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos. El estratificado se refiere a un tipo de muestreo mediante el cual se puede ramificar toda una población en múltiples grupos homogéneos, no superpuestos, y elegir aleatoriamente miembros finales de los diversos estratos para realizar una investigación. Y el aleatorio por conglomerados se refiere a un procedimiento de muestreo en el que los elementos de la población son seleccionados al azar de forma natural por agrupaciones. Entonces, lo que es el muestreo no probabilístico, que es una técnica de muestreo en la cual la investigación selecciona muestras basadas en juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. Tiene características como que se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio, es un método menos estricto, comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de observación, no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección y tiene ventajas como implica menores costos y tiempo, es posible controlar las características de la muestra, y desventajas como que el investigador necesita un gran conocimiento sobre el campo de estudio y es difícil hacer generalizaciones a toda la población. En este caso tenemos el muestreo por cuotas, que tiene muchas semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de este. El muestreo intencional, que se caracteriza por un esfuerzo por obtener muestras representativas mediante la inclusión en las muestras de grupos supuestamente típicos. Tenemos el bola de nieve. Este tipo de muestreo, el investigador le pide a un sujeto que identifique a otro sujeto potencial que también cumpla con los criterios de la investigación, y tenemos el muestreo discrecional, que es un tipo de muestreo donde los elementos son elegidos sobre lo que el investigador cree que puede aportar al estudio. Las diferencias básicas entre el muestreo probabilístico y no probabilístico son que el muestreo probabilístico es cuantitativo y el no probabilístico generalmente es cualitativo. El probabilístico suele tener mayor inversión de tiempo y costos, y el no probabilístico representa menos costo. En el probabilístico cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser escogido, y en el otro los elementos son elegidos de acuerdo a los intereses del investigador, por lo que éste debe conocer las características de la población. Los tipos de errores en el muestreo estadístico: si caemos en un error específico de población, este ocurre cuando un investigador no entiende a quién evaluar, no lo tiene definido. El error de selección, por ejemplo, ocurre cuando en una encuesta el encuestado no responde de la forma correcta o con la verdad. El error de marco de ejemplo se produce cuando hay un error de encuadre de muestra, es decir, cuando se selecciona una muestra de los datos de la población incorrectos. El sesgo de cobertura ocurre cuando no se tiene en cuenta una parte de los datos o de la información, y sin error de respuesta, que ocurre cuando no se obtiene una respuesta útil de las encuestas. La distribución muestral de las medias y de las proporciones son herramientas estadísticas que permiten estudiar cómo se comportan las medias y proporciones obtenidas de diferentes muestras de una población. En el caso de la distribución muestral de las medias, este nos ayuda a estimar la media real de la población a partir de muestras más pequeñas, y así nos muestran qué tan precisas son las estimaciones. Además, se aproxima una distribución normal a medida que aumenta el tamaño de las muestras. Por otro lado, la distribución muestral de las proporciones es útil cuando se quiere conocer la proporción real de una característica de una población binaria. Al tomar muestras aleatorias, se calculan las proporciones en cada una y se construye una distribución que nos muestra cómo varían esas proporciones y cuánto se alejan de la proporción real de la población. Ambas herramientas son fundamentales en la inferencia estadística y nos permiten obtener estimaciones precisas y tomar decisiones informadas en investigaciones y diversos campos profesionales que requieren del análisis de datos. La conclusión: el muestreo es una herramienta esencial en la psicología debido a su gran importancia en la investigación, ya que permite seleccionar muestras representativas de una población objetiva, lo que significa que los datos obtenidos reflejarán fielmente las características y la variabilidad de esa población, lo que es crucial para que los resultados de la investigación sean generalizables y aplicables a un nivel más amplio. Además, el muestreo permite acceder a poblaciones difíciles de alcanzar. También permite realizar estimaciones precisas sobre parámetros desconocidos de la población, como la prevalencia de cierto trastorno o comportamientos, los que ayudan a comprender mejor los problemas de salud mental y diseñar intervenciones efectivas. Como futuros psicólogos, basamos las decisiones en la evidencia y en los datos concretos. El muestreo proporciona información válida y confiable que permite tomar decisiones informadas en las investigaciones, diagnósticos y tratamientos. Ayuda a validar y a evaluar la confiabilidad de los instrumentos de medición utilizados en la psicología, asegurando que las escalas o cuestionarios sean apropiados para
capturar las variables de interés de la población objetivo. Es así como el muestreo en la psicología es esencial para obtener datos representativos y válidos, lo que nos permite comprender mejor fenómenos psicológicos, estimar la prevalencia de trastornos y tomar decisiones informadas en las investigaciones y prácticas clínicas. Al aplicar técnicas adecuadas de muestreo, se aumenta la calidad y confiabilidad de los resultados, lo que contribuye al avance del conocimiento y a la mejora del bienestar psicológico en la sociedad.